Muchas gracias por decirme. Estaba mudo. Ya. Entonces, el ciclo de caja, como les decía, que no me escucharon, el ciclo de caja es súper importante porque nos permite tener un diagnóstico muy a corto plazo. Ya, o sea, nos permite ir haciendo un tanteo continuamente, o sea, si nosotros somos rigurosos en los negocios, en la administración financiera, nos va a permitir ir tomando esta información y tomar estrategias, por ejemplo. Si esta persona de la masandería que les decía hubiera sabido que en vez de estar pidiendo créditos cada 30 días, hubiera pedido un gran crédito, por ejemplo, probablemente los intereses que hubiera generado eran menores y probablemente podría haber tomado esa mejor decisión y tener algo de efectivo más. También la información disponible, o sea, probablemente existen factories para pymes, ¿ya? Y eso permitiría que la empresa tenga como liquidez. Ahora, los factoring siempre hacen como un headcard que se llama, que es, por ejemplo, no sé, todas sus cuentas por cobrar que usted quiere hacer líquidas son 100 millones, por ejemplo. Pero como usted lo va a hacer a través de nosotros, nosotros vamos a hacer como un corte y en vez de pasarle 100 millones, le vamos a pasar, no sé, 98 millones. Y esos 2 millones para nosotros son comisión, ¿ya? De todas maneras, de repente las empresas lo necesitan, ¿ya? Entonces, a lo mejor perder 2 millones no es tanto en comparación con que a lo mejor la empresa tiene una deuda de 90 millones y tiene que pagarla sí o sí. Entonces, probablemente ahí es como un poco lo que hablaba la lectura que ustedes hicieron, que es el principio básico que se ocupa en la economía en finanzas, que es el costo-beneficio, ¿ya? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo, yo les voy a volver a decirlo, un ejemplo en términos de ciclo de caja en días y en dinero, ¿ya? Nosotros lo trabajamos más en números, ya como en días. Por ejemplo, acá son 17,5 días, 44,8 días y 51,2 días los que se demoran en estas cuentas, ¿ya? Y aquí lo que está sacando es como la rotación, la permanencia, perdón. Está volviendo a sacar la permanencia para ver cuántos son los recursos que necesita. Ya esto es como un ejemplo, está en el libro, lo tomé y lo dejé aquí porque me parece interesante también entender que el ciclo de caja tampoco, o sea, también se puede explicar un poco en números, ya como en dinero, si es que cuesta un poco verlo en, en días, ¿ya? Pero nosotros lo utilizamos más como días, ¿ya? Para hacer el análisis. Ahora, dentro de los ratios económicos que nosotros vemos la razón de endeudamiento, la rentabilidad, márgenes y rendimiento, ¿ya? Estos ratios nos van a permitir hacer como la otra patita de los estudios. Se le cortó un poco, no sé si en mi internet o es así. No lo sé, ¿dónde nos cortamos? Dijo endeudamiento, rentabilidad, se cortó y algo de ratios. Ah, ya, márgenes y rendimiento. Estos ratios económicos nos van a permitir hacer el segundo análisis, como la segunda patita, que va a ser para complementar como lo anterior, ¿ya? O sea, por ejemplo, la liquidez como la liquidez no nos sirve si, por ejemplo, no vemos un ratio de endeudamiento, porque yo puedo decir, uy, tengo mucha liquidez, pero a lo mejor estoy muy endeudado, entonces probablemente ahí compense que por eso tengo mayor liquidez, porque la empresa está haciendo sus esfuerzos para tener la capacidad de pagar ese endeudamiento que tiene. Ya, las rentabilidades también, las rentabilidades, por ejemplo, tienden a ser complementadas con un análisis financiero de rotación de inventarios, por ejemplo, ¿ya? Porque ¿cómo podríamos explicar la rentabilidad que está teniendo la empresa en términos generales, por ejemplo, si no es con las ventas que está generando? ¿Ya? Lo mismo los márgenes, por ejemplo, los márgenes, aquí nosotros trabajamos con el margen de contribución, el margen operacional, el margen final. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hablar que las utilidades van aumentando si no hablamos un poco, por ejemplo, de la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar? Entonces, todo se va a complementar, ¿ya? Bueno, el primer ratio que vamos a ver es el leverage o de endeudamiento, ¿ya? Esta razón de endeudamiento es deuda total, ya sea a corto o a largo plazo, dividido en el patrimonio neto. O sea, lo que yo estoy haciendo, si yo veo el monito, es
pasivo circulante, pasivo a largo plazo y patrimonio. Lo que yo estoy viendo es cómo está conformado esto. Mejor lo cambio. ¿Cómo está conformado esto versus esto? Ya en veces. Este se lee en veces. Normalmente en leverage uno dice, mira, lo normal que uno podría ver es 60% deuda y 40% patrimonio, o 70% deuda y 30% patrimonio. Eso es lo que normalmente uno ve, ¿ya? Entonces, si uno hace el cálculo, por ejemplo, de 60 dividido en 40, ¿alguien lo tiene por ahí? 60 dividido en 40, nosotros vamos a decir que este leverage es de 1,5. Y si es 70 dividido en 30, es decir, aumenta el endeudamiento, es de 2,33. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que la empresa el 2010 tuvo 1,5 y el 2011 tuvo 2,33, si solamente vemos este, al tiro Michel, si tenemos estos números, diríamos que el endeudamiento va en aumento. Ya Michel, diga. Es que está mal escrito, porque dice leverage y es leverage al revés. Es leverage. Muy bien. Leve. Le he dicho que soy disléxica. Yo igual. Entonces, ¿ah? Yo también soy disléxica, por eso bien. siempre ando viendo eso. Muy bien. Entonces, el leverage, si nosotros hubiéramos pasado, por ejemplo, de el 2010 de 1,5 al 2011 a 2,3, si vemos este salto en la tendencia, nosotros diríamos que este aumento se significó por un aumento de la deuda. ¿Ya? Es decir, la empresa tiene más deuda y hay que ver si esta deuda es sana o es como no tan sana. Ahora, mientras más cercano a uno es mejor, ¿o no? Yo no sé. A ver, no hay una fórmula como clara, como una receta para el leverage, ¿ya? Normalmente es 60-40, 70-30. Pero es que, a ver, aquí tenemos dos cosas. Toda la deuda tiene riesgo, ¿ya? Sí o sí, toda la deuda tiene riesgo. Sin embargo, la deuda como del... A ver, por una parte, la deuda de arriba es como con una entidad financiera, ¿ya? La entidad financiera a nosotros nos da como un mayor riesgo, porque si nosotros no tenemos la capacidad de cubrir, la entidad financiera me va a decir, lo siento, me tienes que pagar igual, como que a mí me da lo mismo si a ti te está yendo mal. Ahora, el patrimonio también tiene su riesgo, porque está como el prestigio, está la trayectoria de la empresa si es que no se le paga, como por ejemplo dividendo a los accionistas, como aparte de los obligatorios, por ejemplo. El patrimonio tiene un tema que uno podría decir, ya, entonces como las entidades financieras tienen ese riesgo, que ellos no me van a esperar si yo debo plata, entonces lo voy a hacer todo con patrimonio. El patrimonio tiene otro tema, que el emitir acciones, por ejemplo, para que entren más accionistas, lo primero es que existe una mayor, menor concentración como del poder. O sea, si la empresa quiere tener mayor control sobre como sus accionistas, sus decisiones, si emite más acciones, pierde ese control. 2, los accionistas van a pedir un mayor retorno, van a exigir como una mayor rentabilidad respecto a su inversión. Por lo tanto, ellos se van a percatar mucho de un indicador que vamos a ver más adelante, que es el ROE, ¿ya? Que es la rentabilidad sobre los accionistas, o sea, de los accionistas. ¿Ya? Entonces, por eso no existe como una fórmula mágica que yo le diga, ya, si usted es una empresa automotriz, por ejemplo, usted tiene que tener un leverage de tanto. Lo que se pide es que esté acorde al mercado, ¿ya? Entonces ahí el contexto. Si la industria donde estoy yo, por ejemplo, de las amasanderías, de las pastelerías y de eso, si yo estoy en esa área, por ejemplo, y el leverage es 1 en promedio, yo debería ir más o menos a un 1. Si me da 3, estoy un poco extraño, ya estoy como fuera de tendencia.
Entonces depende del contexto. Como muy bien decía Michelle, depende de la industria. Ya también va a depender del contexto económico en el que se encuentren. Probablemente el leverage hoy en día va a ser un poco más alto. ¿Ya? Ahora, la pregunta importante, ¿para qué nos sirve el leverage? El leverage, después ustedes lo van a ver en sus finanzas 2, Para sirve, inversión. exactamente, sirve para un concepto que nosotros consideramos como costo de capital. Finalmente, va a influir en este costo, esta tasa de interés que nosotros exigimos, por ejemplo, ante una inversión, o que nos pueda proponer una empresa para una inversión, ¿ya? Voy a anotar solamente la fórmula para que entendamos para dónde va. El costo de capital es el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuesto por la deuda partido en el valor de la empresa, más el costo del patrimonio por el patrimonio partido en el valor de la empresa. Cuando uno ve estos ratios, o sea, estas dos divisiones que están aquí, estos dos coeficientes, que es deuda partido en valor y patrimonio partido en valor, de aquí viene el leverage, ¿ya? Ahí es donde influye el leverage. Entonces, si nosotros tenemos un mayor leverage, como esto son todas multiplicaciones, lo que va a pasar es que el costo de capital se va a aumentar. Por lo tanto, los accionistas que quieran invertir en mí me van a exigir más. O yo debería entregarles más porque tengo un mayor endeudamiento que trae consigo un riesgo, ¿ya? Es ahí de donde viene la importancia del leverage, no es solo una división y un análisis, ¿ya? Ahora, yo les dije que el leverage tampoco va como solito, nos importa saber la deuda. Por ejemplo, si nosotros pasamos, les dije, el 2010 de 1,5 de leverage al 2011 a 2,33, me importa saber por qué aumentó el endeudamiento. Ya vamos a decir aquí que, por ejemplo, aumentó el endeudamiento. Entonces yo lo que quiero saber es por qué subió el endeudamiento. ¿Subió a corto plazo o subió a largo plazo? Entonces lo que yo hago es un análisis como por parte, ¿ya? Primero voy a hacer el endeudamiento a corto plazo. Voy a ver de esta parte, el corto plazo y el patrimonio. ¿Cuánto es este porcentaje respecto a esto? Y el otro sería el endeudamiento a largo plazo respecto al patrimonio, ¿ya? Hay otro que se utiliza mucho, que lo voy a copiar acá. Voy a hacer otra como página. Es ver, por ejemplo, hacer este mismo dibujito. Por ejemplo, tenemos el pasivo circulante, el pasivo a largo plazo y el patrimonio. A mí también me importa saber cómo está conformado mi pasivo. Entonces, el endeudamiento a corto plazo también lo podríamos ver como una deuda a corto plazo de la deuda total y una deuda a largo plazo de la deuda total. Y de esta manera yo voy a tener un porcentaje de cuánto representa el corto plazo de la deuda total y cuánto representa el largo plazo de la deuda total. Y eso también me ayuda a explicar el leverage, el aumento en un leverage o la disminución en un leverage, por ejemplo. Eso también me lo permite. Y este es utilizado con mayor frecuencia porque es como un poco más lógico. Uno quiere saber, por ejemplo, cuánto de la deuda total que tiene esta empresa tiene que pagarla en menos de un año. Ya, si soy inversionista, a mí me importa saber eso. ¿Ya? Ahora, este es un ratio totalmente útil, que este yo creo que es como el máximo de todos los ratios del mundo mundial. Es la cobertura de intereses, ¿ya? La cobertura de intereses es la capacidad de la empresa, luego de haber pagado todas sus obligaciones, de cubrir los intereses financieros, ¿ya? Financieros. Este que está aquí es el resultado
final, ya vamos a decir que es el final, es la utilidad total. Porque dice que es el resultado después de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿ya? Es la utilidad total, después de haber pagado todo. Haberle pagado a los proveedores, haberle pagado a mis operarios, a mis trabajadores administrativos, al papá fisco, después de haberle pagado a todos, ¿con cuánto me quedo yo? ¿Ya? Y con esa utilidad la divido en el cargo por intereses o los intereses financieros por deudas financieras. Y me va a dar la cantidad de veces que yo puedo cubrir con mi utilidad los intereses, ¿ya? Porque finalmente eso es lo que aparece en el estado de resultados, ¿ya? En el estado de resultados no aparece la deuda total, solamente aparece lo que usted pagó y los intereses financieros. Entonces, o sea, en verdad los intereses financieros, porque el otro se va como disminuyendo en la deuda del estado de situación financiera, ¿ya? El capital. Entonces los intereses aparecen aquí. Entonces a mí me importa saber cuánto es la cobertura de intereses que yo tengo, porque si mi utilidad, por ejemplo, mi EBITDA es 1000 y mis intereses financieros son 20, por ejemplo, significa que este ratio es 5, es decir, yo puedo pagar, perdón, 50. 5, 50. 50. Yo puedo pagar 50 veces mis intereses si es que yo tengo ese nivel de intereses, 50 veces. Entonces, ¿qué podría decir yo? Puedo tomar más deuda financiera porque al menos podría pagar los intereses, ya que sería como esto que dice al final, pago mínimo, ¿ya? Entonces yo podría pagar más interés. Entonces, ¿qué hace la empresa, por ejemplo? Dice, ok, yo voy a decir, mira, ¿qué pasa si hago una proyección para el siguiente año, ya 2020? Al 2021, lo que yo voy a hacer es decir, ya, no sé tan desordenado, y aquí tengo 2020, el EBITDA fue 1000. El cargo por interés fue 20. Entonces, la cobertura de interés es de 5. Entonces, para el 2021, por ejemplo, vamos a hacer una proyección y vamos a decir, ya, vamos a proyectar que como mínimo tenemos que generar esos mismos ingresos. Como mínimo. Entonces, yo lo que voy a hacer es aumentar mi cargo por intereses porque yo sé que puedo seguir cubriendo y los voy a aumentar a 30. Entonces la pregunta ahora es ¿cuánto puedo cubrir de intereses al siguiente periodo? Van a ser los 1000 dividido en 30. Y va a ser 30,33. ¿Qué pasó con este ratio? Este ratio disminuyó, pero la capacidad sigue estando. Sigo pudiendo cubrir mis intereses. Ahora, ¿qué pasa? No, ya, sí, es que yo necesito más deuda. Voy a seguir con esto. No, yo creo que ya no alcanzamos, así que lo ocupen más. 30,33. ¿Qué pasa, por ejemplo, el 2022? Ya, vamos a hacer una proyección, por ejemplo. Vamos a aumentar en 10 las ventas y vamos a aumentar en 50 nuestro cargo por interés. ¿En cuánto vamos a quedar? 1010 dividido en 50. En 20,2. ¿Qué dice la empresa? Puedo seguir cubriendo. Pero ¿qué pasa con el ratio? Más que el número. La tendencia que está teniendo. La tendencia que tiene en el tiempo, si esto fuera tiempo, es que con el paso, que con el paso del tiempo, lo que está pasando con este ratio es que va disminuyendo. Este era el ratio y este el tiempo. Va disminuyendo. Por lo tanto, si uno ve esa tendencia, uno dice, a ver qué está pasando.
¿Por qué el ratio de cobertura va disminuyendo? Tenemos dos opciones. Las utilidades están siendo disminuidas o los cargos por intereses están aumentando. Vamos a ver qué está pasando. Y ahí uno busca las cuentas y ahí se da cuenta qué es lo que está pasando. ¿Ya? Ahora. Luego vienen todos los ratios de márgenes. Está el margen bruto, que es el resultado bruto, dividido en los ingresos, y el margen operacional, que es el resultado operacional, dividido en el de explotación. El bruto también puede ser como el de contribución. Es bien bruto, porque solamente tiene ingresos menos costos de venta. ¿Ya? Dividido en los ingresos. Y el otro es el operacional, es como el ingreso menos el costo variable menos todos los costos fijos. ¿Ya? Todos los costos de operación. Y ahí tenemos los ingresos de explotación. Estos son porcentajes. Y la idea de estos porcentajes es que cada vez sean más altos. ¿Ya? Eso me faltó decirle en la cobertura de intereses. Ojalá sea más alto y el de endeudamiento sea cada vez más bajo. Ya es como la lógica. Luego el margen neto, que sería el EBITDA dividido en el ingreso de explotación. Yo lo que estoy haciendo aquí es como una caída, ¿ya? E ir viendo cuánto es el porcentaje que me va quedando de las utilidades, de los ingresos, perdón, para saber cómo voy, ¿ya? Ay, se había quedado pegado un poco. Me importa saber cómo voy, ¿ya? Me importa saber cuánto es mi última línea. Este se llama también como última línea en marketing. Como que de repente uno va a reuniones en venta y le dice, ya, ¿cuál es la última línea? ¿Cuál es la última línea? Y es un porcentaje, ¿ya? Ahora sí. Después tenemos los rendimientos. La idea es que los rendimientos sean mayores porque son porcentuales. Tenemos el rendimiento de los activos. ¿Cómo estamos utilizando realmente los activos dentro de la empresa? Entonces tenemos el resultado de explotación, que sería todo lo operacional de la empresa, dividido en los activos totales. Y por el otro lado es el rendimiento del patrimonio, que es el beneficio neto total, que es la utilidad. Esto es la utilidad. O EBITDA, dividido en el patrimonio. Y este es el operacional, dividido en los activos totales, ¿ya? Y la idea es que estos vayan aumentando. Este también es conocido como ROA, y este también es conocido como ROE. Hay otro que se llama ROI, que es la rentabilidad sobre la inversión, pero eso se utiliza como más en marketing. Ya son KPIs que también se llaman en marketing, en finanzas se llaman ratios, y en marketing se llaman KPIs. Cosas que pasan, ¿ya? Entonces, vamos a dejar descargada la base para que después nos pongamos a trabajar en Excel para la próxima clase. Entonces vamos a ir todos a la CMF. Vamos a ir todos a la CMF. Yo ya hice trampa, la tenía abierta. Y lo que vamos a hacer va a ser descargar a una empresa, ¿ya? Ya, sí. Bienvenido a la comisión. No, me equivoco. Bueno, no importa, vamos a llegar igual. Vamos a ir a mercado de valores, entidades fiscalizadas. Vamos a escribir aquí mercado de valores, entidades fiscalizadas, mercado de valores, entidades fiscalizadas. Vamos a ir a la gran lista y vamos a ubicar emisores de valores de oferta pública. ¿Ya? Y aquí vamos a tener todas las empresas.
Ya, vamos a trabajar con cristalería. A ver, dame un segundo para ver si es esa. Compañía de Compañías Cervecerías Unidas. Vamos a hacer CCU. Vamos a descargar esa base de datos. Entonces vamos a darle clic y lo que nos vamos a encontrar es como con un menú donde nos entrega la información. Pero si lo vamos a hacer todos vamos a hacer CSU. ¿Ya? Todos somos CSU. Entonces, vamos a descargar la información, que va a ser, por ejemplo, nos importan las memorias anuales. Vamos a descargar la última memoria, que va a ser del 2019. Ah, sí, pero vamos a hacerla todos, ¿ya? Para que todos tengamos los mismos datos. Vamos a descargar la memoria anual. ¿Por qué nos importa la memoria anual? Yo diría que CSU hace una muy buena memoria anual porque entrega mucha información. Por ejemplo, el desempeño, segmentado, o sea, consolidado, segmento por operación, negocios internacionales. Después nos dicen las actividades y negocios, segmentos de operaciones, las licencias y los contratos, los clientes y los proveedores, plantas productivas, por ejemplo. Aquí nos da a entender, por ejemplo, la administración y personal. Mira, vamos a ver la administración y el personal. Quiero mostrarles algo. Por aquí, gobierno corporativo, integrantes, comité de directores, directores. Miren, digámosle al tío Luxi que no solamente no nos deje pagar los créditos. Ya, bueno, eso no me importa. Ejecutivos principales, personal. Ay, no, acá no aparece. Política de dividendo. Bueno, hay empresas. Sí, papi Luxi. Hay empresas que dentro de su memoria dicen cómo quieren que sean sus trabajadores. Entonces, ahí hay como un buen plus para cuando uno va a las entrevistas. Como, ya, ellos quieren que yo, quieren un trabajador que sea como colaborativo. No, yo no soy nada colaborativo, entonces realmente no tengo los valores de esta empresa. ¿Ya? Así. Entonces, aquí nosotros podemos ver, aparte de eso que les estaba hablando, los hitos, aquí como los hitos del 2019. ¿Qué fue lo que hicieron? Los hechos relevantes, por ejemplo. ¿Qué es lo que van a hacer sus estrategias como que se puedan contar de expansión, por ejemplo? Aquí lo cuento. Entonces aquí también uno puede buscar información para ver por qué, por ejemplo, no sé, endeudamiento subió. A lo mejor fue por eso. Ahora, vamos a ir a estados financieros, información financiera. Y en la información financiera vamos a buscar el del año 2019, consolidado por IFRS. Y vamos a descargar el análisis razonado y los estados financieros en PDF. Ya los queremos leer. Oh, se cayó el internet. Morimos. ¿Eran los análisis razonados y qué más? Análisis razonado, me perdí.
Sí, Bueno, análisis razonado y estados financieros. eh, De verdad se cayó. Análisis razonado y los estados financieros en PDF. en PDF. No me deja abrir esta cosa. ¿Alguien le deja abrir? Análisis razonado. No me deja. Ya, a ver, voy a ver otra. Solo porque quiero ver. Ya, no me deja. No me deja. Qué conveniente. Bueno, en el análisis razonado lo que teníamos era como un resumen de los ratios que ellos calcularon, ¿ya? Para ver, para informar al inversionista de cómo va la empresa en términos de los ratios más importantes, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a trabajar con el análisis razonado, la memoria y con el estado financiero, ¿ya? La idea es que todos tengamos esta información ya descargada para la próxima clase para ponernos a trabajar. Sí, pero es que no me deja. Como que lo pincho y se cae el internet. Y si lo descargo, me debe aparecer lo mismo. ¿Acá abajo? Acá abajo no aparece nada. No, es que como que mi internet está un poco raro. Ya, bueno, en fin. Para la próxima clase vamos a necesitar eso, el análisis razonado, la memoria y el estado financiero, que lo tengamos descargado, para ponernos a calcular, ¿ya? Lo otro, vamos a ponernos a calcular para hacer un análisis en una empresa real. Yo igual les voy a subir una guía que son ejercicios de análisis financiero, por si quieren estudiarlos, para que suelten un poco como el análisis, ¿ya? De todas maneras, si hay dudas, lo podemos ver antes de empezar la clase. Y eso, ¿ya? ¿Dudas? Sí, Profe, lo voy a subir, voy a esperar que como que se convierta. Dígame. pro- el día lunes estaba hablando sobre la ayudantía y al final no entendí bien qué iba a pasar con eso. Ah, van a ser los sábados. ¿Y no hay posibilidad de que sean los miércoles? Porque la toma de horario parecía que era día miércoles. Y Voy a yo, preguntar, porque a mí me dijeron que estaba confirmada para el día sábado, así que voy a confirmar, ¿ya? Profe, yo tengo otra Sí, a mí ayudantías igual me ahora. parece los miércoles. A ¿Qué? mí me aparece el sábado. Yo tengo otra ayudantía a esa misma hora. Ya, súper, Igual entonces, tengo otra ayudantías ahora. Al principio salía como día miércoles la ayudantía y de la nada nuestra escuela la cambió, pero nadie nos avisó. Onda, solo que nuestra aplicación apareció el día sábado de un día a otro. ya, entonces, bueno, yo voy a confirmar y si no, lo hacemos como nosotros, hacemos el cambio nosotros. Igual Ay, tendríamos que hacer como una encuesta para saber qué horario, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Oye, Carla, ¿y eso que te sale no tiene nada que ver? ¿Qué cosa? Ahí en la CMF te aparece un aviso. ¿No tiene Ah, nada no, que que ver? era del coronavirus. No, 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 ahí mira, dice ayuda. Ahí dice ayuda, aviso, estado financiero. Ah, dice que tiene IFRS desde el 2009. Como que ojalá no busques por la norma como chilena después del 2009. Y yo estoy buscando el 2019. Ah, nada que ver. No, no, si esta cosa se chingó. profe, lo que le decía yo es Ah, que cuando yo meto a la página, yo bajo y se me visualizan los estados financieros sin necesidad de abrirlo en PDF. pucha, a mí no, mire. profe, se va a cortar. Ya, no, todavía no, me asustó. ¿Sí? Queda Dice todavía. menos de un minuto. Ay, a mí me dice 1 minuto 22. Ah, Ya, ok, no, pero si bueno. igual ya terminamos. Como que en verdad Profe, estamos Bueno, me pasó terminando. lo que usted. Dígame. Me pasó lo mismo que usted. Y de hecho me sale el antivirus. Como si tuviera virus y me abre el antivirus. Ya, debe estar como uno actualizándose, dos, hay un virus, no sé. Así que lo yo voy a lo intentar. descargué súper bien. El que lo pueda descargar, que lo mande. Ya.
Yo ya lo descargué. Ya, mande todo, mande todo. Ya la Michelle lo mandó. La Michelle Se lo los voy a mandó. responder en el correo. Ya, voy a subir, ojalá el video hoy día, y si no, ya me tendrían que esperar, pero la idea hoy día. Así que eso. Ya, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. ¿Se cortó?